me hace un fallo luego al grabar. A ver, así que hablo un momento, César. Sí, probando, A ver, hablando. espera que grabo, perdón. Tú no hace Twitch, un, falta que dos, grabes tres. esto, ¿eh? Solo lo grabo yo. Venga, habla. Nunca pensé que iba a emitir en streaming en la plataforma de Jeff Bezos. Eh, Desde que Twitch lo compró Amazon no es lo mismo. Ya, Eh, ya está, ya está. Ahora déjame que lo escucho. Vale, perfecto. Lo voy a escoger y lo voy a borrar. Muy bien. A ver, el ente, esto lo mando aquí donde Cristo perdió los clavos. Un segundo. Es que lo malo de esto es que tengo que tener 747 apps y ya, cosas abiertas y es un puto lío. Pero bueno. ya me imagino. A ver. Pues, a ver, ¿y esto por qué se ha quitado ahora? ¿Qué hizo? ¿Es porque lo he bajado o qué ha sido esto? Sí, o sea que no puedo bajarlo. Qué bien. Si lo bajo se quita. Qué chorrada más grande. Bueno, a ver. Pues esto puedo ya grabar y das la palmada. Grabando. Oh, perdona. Hazlo de nuevo. Dale, dale. Muy bien. A ver, start streaming. Voy a ir al momento al Twitch. Como que no online. Ya estamos. Parece que ya estamos funcionando. Bien. Em, pues nada. Bienvenidos una vez más a este podcast. Empieza su cuarta temporada después de un salto de varios meses entrecortado por culpa de esta plaga que tenemos ahora mismo y que iba a durar 3 meses, pero ya lleva un año y lo que le queda. Así que bienvenidos a Web por un puñado de grapas en este primer episodio de su cuarta temporada, que ahora también emite en directo a través de Twitch. Nos estamos haciendo modernos, es la leche. Y no mucho más, recordaros que esta otra persona que está conmigo al otro lado del Canal de la Mancha y ahora ubicado en la capital española es el señor César Castañón. ¿Cómo estás, César? Muy bien, una vez más aquí. Yo ya no pienso en la periodicidad, pienso que, bueno, pues cuando toca y cuando nos viene bien y encontramos unas obras que merecen la pena, pues nos conectamos y las comentamos por primera vez en vídeo. Ahora hay que estar pendiente de más cosas. Pero bueno, pues disfrutando de la nueva experiencia. En esta ocasión seguimos con aunque haya pasado tiempo, seguimos con la misma estructura de programa. Vamos a comentar dos obras en este caso, el cómic independiente americano. Vamos a empezar con Sentient, una obra de Jeff Lemire y Gabriel Daniel Walta. Después comentaremos algunas noticias de este mundo convulso que afectan al mundo del cómic y acabaremos con otra obra del cómic indie americano que es Die, de Kieron Gillen y Stephanie Hans para Image. Así que, por no perder la costumbre y sin más dilación, le voy a pasar la palabra a Rubén para que empiece comentándonos Sentient, que es esta obra que tengo por aquí. Ahora que tenemos vídeo puedo enseñar los tomos. De todas formas, Eh, tengo la portada en el feed de Twitch. Se ve, tengo la portada puesta también. Pero sí que vean que hay una copia física entre nosotros. Eso es. A veces no podemos enseñarlas porque nos lo habremos leído en digital, pero a veces sí. Oye, eso ya depende del Claro, claro. programa y No, del día. yo me lo he leído en digital, lo compré en el mismo. En Kindle, que también pertenece al señor Bezos, como antes decía. Como esta plataforma en la que emitimos ahora. Sí, esto, bueno, ya dentro de poco, porque dentro de poco ya va a dejar de ser parte de ya va a Bezos, dejar quieres de ser el decir. director de Bueno, Amazon. No sí, sé qué bueno, será de él, pero ahora que la tanto empresa tiempo seguirá libre. siendo suya.
Bueno, pues sí, vamos con Sentient, que pues eso, un tomo en el que el guionista es Jeff Lemire, el dibujo es de Gabriel Hernández Hualta, y está editado por TKO y Panini en España. Yo me lo he leído en inglés, o sea, yo me he leído la versión de TKO. ¿Qué nos cuenta la historia? En una especie de 2001 a la inversa, de 2001, una nave en una colonizadora, o sea, una viaje que está transportando colonos de la Tierra a otro planeta, donde para repoblar ese planeta porque la Tierra está dando sus últimos suspiros de vida, tiene un ataque en el que mueren todos los adultos y solo se quedan los niños. Y la persona, que no es una persona, pero que así es como una persona que está al cargo, es la inteligencia artificial de la nave, Val. El cómic, o lo que nos cuenta, la novela gráfica nos cuenta es ese viaje, ¿no? Y esa adaptación y ese desarrollo de los personajes que hay dentro y cómo, pues que son niños que lamentablemente tienen que crecer a una velocidad pasmosa. Todo está contado, es dentro de la nave, ese viaje, esa parte de un viaje, porque tampoco es el viaje entero, es ese momento a partir en el que justo poco antes de que mueran los padres y luego ya los primeros momentos y un poco más tarde. Los protagonistas, como he dicho, son todos niños. Sobre todo hay dos protagonistas, una chica y un chico que eran amigos, pero a raíz de lo que succiona, pues como que se separan un poco. Es curioso porque si vienes de haber visto o de conoces 2001, tienes la aprensión, ¿no?, de HAL, ¿no?, de decir, hostia, el robot. Solo con niños. Entonces es una obra que precondicionó para decir, mal rollo. Es una obra que hace referencias, o que evoca de manera bastante explícita varias películas, ¿no? 2001 es una de ellas, pero yo creo que hay algunas más también, ¿no? Vamos, dos más por lo menos. Una es Alien, ¿no? Y sí. Lo que pasa que sería un spoiler explicar por qué, pero bueno, ahí hay un tema Alien curioso. Y otra es también sin duda... bueno, esto no es una película, ¿no? Es la novela de El Señor de las Moscas, ¿no? Sí. Los niños solos, ¿no? Y cómo se gestiona la situación. Sí, tiene eso, aunque sin ser tan dramático como El Señor de las Moscas, quizás, ¿no? El Señor de las Moscas es, como decirlo, es mucho más brutal en ese caso, ¿no? Aquí es mucho más ligero esa carga que lleva, que sí que hay algo, pero además yo creo que los niños son mucho más pequeños que en El Señor de las Moscas, que ya tienes adolescentes casi y peleas y tal, ¿no? Eso bueno, todavía pero no entra ahí. Es o sea, sí que ahí es uno de los temas que trata el cómic, ¿no? La relación entre ellos, cómo los más mayores gestionan la situación, cómo los más pequeños reaccionan, ¿no? Claro. No son personajes a los que se llegue a dar mucha profundidad, también porque es una obra bastante corta, son cinco capítulos, ¿verdad? Sí. Y entonces no da tiempo, pero bueno, sí que, bueno, pues ahí hay esa diferencia, ese conflicto entre los... No son 6 capítulos. Ese conflicto entre los niños un poco más mayores y su relación con la inteligencia artificial, que está muy humanizada, que es casi más humana que HAL, ¿no? Es bastante más humana que HAL. Y que parece que también va aprendiendo sobre sí misma, ¿no? Y luego, pues los niños pequeños que reaccionan de otra manera y que también tienen una relación particular pues, con los niños más mayores. A mí me ha gustado bastante, debo decir. Me ha enseguida, porque primero no sabes exactamente por dónde va a ir, ¿no? Como te estaba diciendo, tienes en la mente esta idea de, hostia, la inteligencia artificial aquí va a pasar. Pero luego no es exactamente eso, es mucho más humana la historia, parece mentira. Y entonces te hace que al final primero cojas cariño a los niños, segundo, no
es bastante rápida, incluso para algo que dices en el espacio. No es que pase mucho, pero es bastante rápido lo que pasa, no se queda a regodearse con algo. Sí, Eh, los giros de guión llegan sin que te los esperes, digamos, sin anunciarse demasiado. sí, y De repente bastante pasa algo, rápido, pim, no, no pam, pim, empiezan pam, no es algo y que se empiecen no... a desarrollar y a desarrollar, es bastante rápido en ese Entonces se lee muy fácil, hasta el punto que cuando acabas es como, pero ya, Hmm. ¿solo? Ujú. ¿Por qué no hay más? Sí, yo ese es uno de los principales puntos negativos, porque me la leí muy rápido, por eso, porque es muy ágil, está muy bien narrada es atractiva, engancha, ¿no? Pero es verdad que es algo que me pasa un poco con... Me está pasando con TKO y me pasa también con otras editoriales nuevas como Aftershock, que creo que se han subido mucho a esta fórmula de digamos, los relatos autoconclusivos en 5 o 6 episodios que Sí. encajan muy bien en un tomo, pero que al final pues pierden parte de la gracia de poder desarrollar a los personajes un poco más. O sea, a mí me gustaría luego pues seguir conociendo la historia no solo de estos niños, sino quizá también de esta civilización que viaja a través del espacio a una tierra, bueno, o sea, buscando una nueva tierra, porque la tierra en la que están, o sea, la nuestra, digamos, Sí. está al borde del colapso, ¿no? Ujú. Y, bueno, pues me cuesta un poco eso, meterme en obras que sabes que van a estar bien, pero que te van a dejar un poco a medias. Sí, no, es que parece que va a haber más, pero luego no hay más. Es como se acaba. No, Creo que ese salto, ¿no? El salto que hace al final, sin hacer spoiler, entre sucede lo que tiene que suceder y de repente, ¡pum! El salto. Y es sí, hay como un epílogo ahí de nada, de en dos 4 páginas, segundos que no sí, sabes ni o si es dos un páginas. epílogo o no, te das cuenta que es el epílogo. Sí, sí. Y es como. Sí, se queda Sí, como sí, sí. un Sí, el poco epílogo así. son 4 páginas. De hecho, sospecho que no va a haber más, ojalá me equivoque, pero escuché una entrevista que le hicieron al dibujante, a Gabriel Lainez Walta, en Tomos y Grapas, y él comentaba que esto es una obra de encargo. Es decir, que la editorial TKO le encargó esto a Jeff Lemire. Jeff Lemire se lo propuso a Walta para que lo dibujase y, y este es el producto de eso, digamos, el producto es propiedad de TKO y si ellos quieren a lo mejor hay más, pero en principio no hay plan de que eso ocurra así y no dependerá solo Ujú. de los autores que así sea. Entonces, bueno, pues dicho eso, la obra está muy bien, pero es verdad que, bueno, pues tiene ese puntito negativo. Sí que podemos comentar también un poco la parte artística que corre entera a cargo de Walta, de quien, por cierto, ya hablamos, creo que en uno de los, me parece que hemos hablado de ya, Sí, ¿no? yo En uno creo de que ya los hemos primeros hablado de él. Y programas. la verdad es que tiene un poco esa característica, un poco me recuerda a Moebius en cuanto a que todo Ujú. es, no hay Sí, las sí. rectas, casi todos son. Sí, no, te he puesto una imagen de lo que son las naves, se puede ver en Twitch una imagen de lo que son las naves. Ah, perfecto. Y Ujú. esa calidad de cosa redonda me recuerda un poco casi a la nave de Red Dwarf, de la serie esta británica que había en los años 80. Bueno, ahora han Ujú. seguido haciéndola, Ujú. que en plan cómico del espacio. Y me recuerda a esa nave. Y es eso, ¿no? Esa utilización de curvas, no, incluso las cosas de la nave, los robots y cosas así que hay en la nave, es todo casi todo curvo, no hay líneas rectas. Los personajes sí que son muy distintos que a los que hiciera Moebius. Moebius era todo mucho más estilizado, estos son más personajes, pues parecen como Sí, más pero reales, es verdad más. que tiene mucho más ese rollo. O sea, a mí al principio me chocó un poco porque no es el tipo de dibujo que te esperarías en ciencia ficción del indie estadounidense, sino más bien eso, de la Metal Hurlan, del Incal, ¿no? Es Sí, ese sí. tipo, también el tipo de color recuerda mucho más a ese estilo de dibujo, ¿no? Pero bueno, mm, está muy bien narrado, además de, o sea, una vez entras en ese estilo y te adaptas a que es ciencia ficción contada con ese estilo de dibujo, está muy bien narrado y muy bien elegidas también las elipsis y... Ujú. Sí, no. A mí me ha sorprendido gratamente. Ese es el problema, ¿no? Es decir, bueno, está muy bien, pero parece que no.
que no iba a tener final, que ibas a ponerme más, ¿no? Sobre todo de ese viaje, ¿no? No estoy muy interesado en que me cuentes más de lo que pasa una vez llegan al planeta, Claro, o pero sí sea, de ese viaje, que me parece que se queda un eh, poco corto la experiencia que nos ponen, que hay más para explicar. o sea, claro, es un viaje en 6 números, podría ser un viaje en 20 y nos lo leeríamos igual y estaría muy bien, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, sí. Sobre todo porque y lo interesante sobre todo es el desarrollo, no es o lo que sea, sucede, es el desarrollo de los niños, el cómo van cambiando la situación. claro, si piensas ahí, por ejemplo, en una novela, en una serie como serie de televisión en este caso, como Battlestar Galáctica, ¿no? Sí, Pues al final, o sea, podría ser lo mismo, o sea, podríamos seguir dentro de esta nave y podrían seguir contándonos historias del viaje y seguiríamos enganchados a ellas porque por lo menos sí, sí, sí. las que cuentan aquí, digamos, las pequeñas aventuras que les pasan a los niños son muy interesantes. La verdad es que están bastante bien en general esto. Y por el precio que puedes pagar por él, sobre todo si lo compras online, es ridículo. Entonces, Sí, yo ahí sí que voy a hacer un comentario, ¿no? Porque es verdad que, por ejemplo, pues la edición en digital ahora se puede encontrar de oferta en inglés, ¿no? Y está bastante bien de precio. Me parece que en la página web de TKO es bastante más cara, pero bueno, sí, no sé lo que valdrá. En Kindle según donde la no, eran busques. 3 libras y algo. O sea que. Sí que aquí la edición de Panini tiene una cosa particular y es que es bastante grande. O sea, esto es un TPB normal, Sí, esto es el tomo, sí. entonces es un poco tocho. Es como el tamaño de las ediciones premium, no de las ediciones así de coleccionista que saca Image. La contrapartida es que vale 24 euracos, Oh. La edición aquí que es que es en un pasta poco blanda, careta. no es en pasta dura, la puedes comprar por 13. La de Claro, TKO impresa. sí, bueno, pasta blanda es razonable. Yo no sé si, o sea, 24 euros, pues me parece un poco too much para un tomo Yo así digo, que... se lee bastante bien en tablet, ¿eh? No tienes, como no es demasiado, se excedes demasiado en los diálogos, sino que suele tender a ser bastante, pues, bastante realistas, porque no tiene mega diálogos y sobre todo, lo cual agradezco, no tiene una exposición gigantesca, ¿no? De la historia, es bastante Sí, concisa. no hay mucho caption. No, No. no, lo agradezco. Hace que se lea bastante bien en digital. O sea, yo lo he leído en una de 8 pulgadas. Es verdad que la tablet que tengo yo tiene una buena resolución, pero lo he leído en 8 pulgadas y se lee bastante bien. Eh, pero bueno, ya para gusto los colores. Como quieras tener como lo quieras tener. ¿Algo más que añadir, César, antes que pasemos a la sección de noticias? No, 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 yo creo que ha quedado claro todo y nada, pues eso, una buena obra y el inicio de la publicación de cosas de TKO en España, me parece, es de las primeras cosas que se publican. En breve irán llegando más Sí, sí, me imagino que sí. y ya Y es veremos. bueno, es bueno. Ya que por fin yo, ya ves, sabía que ya habíamos hablado de ella, que iba a aparecer, pero me alegro de que haya salido, pues eso, que se fue de fácil acceso, que incluso pude comprar la copia impresa aquí en Inglaterra, que muchas veces eso ya más difícil. Pues Ujú, las cosas indie tienen que venir de Estados Unidos, no se imprimen aquí. Así que sí se ujú. agradece. Genial, pues pasamos a la siguiente sección, que en este caso son las noticias. Y vamos a comentar, bueno, estamos en una época un poco rara, ¿no? En la que pues las noticias van un poco al ralentí, sobre todo porque toda la industria cinematográfica está parada y al final nos guste más o menos el mundo del cómic y en especial del cómic de superhéroes en el siglo XXI, se mueve a través de la industria cinematográfica. Pero sí que hemos encontrado tres cosillas que nos han llamado la atención. Por un lado, pues una pequeña novedad sobre la serie de Sandman que está produciendo Netflix, o que tiene previsto producir, está ahí en proceso. Sí, ya acaba de ser el casting, que es lo que Y trata la eso es. noticia. La noticia es que tenemos un casting, bueno, interesante. Sí, sí.
O sea, yo por lo menos, digamos, dos caras conocidas que son Gwendolyn Christie haciendo de Lucifer, a la que conocimos Juego de Tronos. en Juego de Tronos, ¿no? Todo el mundo la conoce en Juego de Tronos, pero también de Star Wars. Y, y Charles Dance, ¿no? Que también está un poco por todas partes Sí, es como Juego de últimamente. Tronos constante, una cosa así. Y, y bueno, tú a Tom Sturridge le conoces porque sí que es un actor que me suena, pero no lo tengo tan ubicado. Pues sí que me suena. Vamos a hacer Así es una que búsqueda por nombre es. rápida. A ver, alguna sí que le he visto. Hombre, está casado con Sienna Miller, o sea que ya por eso será algo más famoso. Pero sí, le he visto sobre todo en cosas aquí inglesas y tal. No nada así, alguna rom-com y cosas así, pero nada muy. Siempre es más como actor B, ¿no? Ha hecho cosas, pero no es tan conocidillo. Pero bueno. Pero sí, la gente de. Si le ves la cara, vas a decir, pues a este tío le he visto. ¿Dónde lo has visto? Ya esa es otra cuestión. Bueno, Sí, lo curioso es que han cambiado a Lucifer. Lucifer es. bueno, efectivamente sí. Han cambiado al personaje, porque en realidad es el mismo personaje que el de la serie de Lucifer. Pero digamos, creo que es porque está hecho de distinto mundo, productora, lo que sea, ¿no? Sí. Bueno, y lo han cambiado a ser un personaje femenino, ¿no? Sí, Que esto sí, es sí, sí. algo que en una serie que ya comentamos, en The Wicked Plus The Divine, ya pasaba, que el personaje en el que se encarnaba Lucifer era una persona femenina, era una mujer, y, y en este caso pues también cambia de sexo Lucifer. Pero bueno, eso no sé, pues me llama la atención, veremos a ver en qué queda esto. Lo que pasa que me imagino, o tiene pinta de que pues va para largo. Si están eligiendo el casting, no creo No, que la sí, creo veamos en que es breve. para. Mi idea es que va a ser para el 2022, ¿eh? O sea, Bueno, no es tanto, no es tan lejos. No, hombre, claro, 2022 puede ser, 2022, febrero de 2022 puede ser Noviembre, sí, noviembre, a tranquilamente. ver si me entiendes. Sí, sí. Y me imagino que sea más pensando septiembre, octubre, noviembre o enero, no enero, o sea, septiembre, octubre, noviembre que el principio de año. Y además, con esto añadido de COVID, tampoco sabes cuándo narices, cómo y cuándo se ponen a grabar, o sea que tienes un añadido en eso. Pues sí. Neil Gaiman está metido en el guión y es productor ejecutivo y todo esto, o sea que espero que la calidad mínima sea interesante. En cuanto, pues bueno, aunque bueno, también estaba creo en American Gods y bueno, ha sido un mix match la serie de Sí. cosas. American Gods no la he visto, Sí, pero sí. bueno, Bueno, pues nada, ya. pasemos a la siguiente noticia. Aquí Sí, la tenemos. pasamos a la siguiente noticia, que está más vinculada al mercado español en este caso, y es que, pues bueno, esto es yo creo que algo bastante esperado por toda la gente que coleccionaba Invencible. Invencible es una serie de Robert Kirkman muy famosa, porque es una de las primeras series de superhéroes dentro de Image y del mundo independiente, ¿no? Que inaugura, digamos, una época nueva de Image junto con los muertos vivientes. Uh-huh. El caso es que en España se estuvo publicando durante bastantes años por parte de Aleta, pero la publicación había quedado un poco bloqueada porque, bueno, por motivos varios que desconozco, pues Aleta no estaba pudiendo continuar con la publicación. Y pues mucha gente tenía ahí un montón de tomos y no podía acabar con la colección. Esto pues parece que se ha solucionado porque ECC ha conseguido los derechos de todas las obras de Kirkman, del sello de Kirkman dentro de Image, que se llama Skybound, y está empezando a publicar de nuevo sus obras. Entonces ya han empezado con The Walking Dead, que en este caso, pues bueno, The Walking Dead sí que estaba publicada entera por Planeta, y bueno, los primeros tomos estaban agotados, pero bueno, la gente que la había ido coleccionando la podía haber acabado, ¿no? Pero de Invencible no, entonces ahora se están publicando los tomos que faltaban de la colección de Aleta, para la gente que tenía esa colección, y para los que, como es mi caso, pues no estábamos haciendo la colección de Aleta y tenemos pendiente leérnosla, va a empezar a publicarse de nuevo
a partir de abril. Ujú. No, que yo sepa, no se sabe formato ni precios ni esas cosas todavía, pero sabemos que a partir de abril pues irá a salir una edición de estas DCC, que por desgracia pues probablemente cada 3 meses se agote, pero bueno, pues habrá que ver. Y nada, pues una serie muy celebrada del mercado americano que acabó hace un par de años, un año y medio, he perdido la noción del tiempo, Ajá. bastante larga. Bueno, pues aquí está, para quien la quiera a partir de abril, en breve me imagino que irán saliendo noticias de la edición. Ujú. Me parece que además no debe ser una serie, porque la he buscado alguna vez y no es una serie muy fácil de conseguir en inglés, porque, bueno, pues los primeros tomos están agotados Sí, y no, no hay una reedición. pasa mucho con ciertas cosas de Image y tal que no llegan las reediciones. Claro. Sí los hay. Ujú. O que no se reeditan directamente, ya está. Te olvidas de ello o lo buscas de segunda Ujú. mano Claro, es o... que en España a lo mejor, bueno, ahora estamos un poco mal acostumbrados porque se están reeditando muchísimas cosas, pero en el mercado americano hay tal saturación de novedades, muchísimas más incluso que en España, que ya hay saturación, que meter reediciones es complicado. O sea, o te esperas al 20 aniversario de algo o Sí, meter ¿no? O hacen reediciones, un ómnibus de estos donde meten 7 claro, tomos de algo. que está muy bien para hacer pesas y eso, pero Sí, que para no, para leer leértelos son en forma. horribles, porque es como tener la enciclopedia y decir, me voy a leer la enciclopedia. Ahora, la verdad es que las reediciones, con lo que hay, casi todo está yendo a digital, porque es donde no ocupa y donde reeditar, pues a digital, ¿no? Ya vas ahí y Sí. ahí lo dejas y ya está. Bueno, pues dicho esto, pasamos a la tercera y más hilarante noticia de la jornada, lo que nunca creímos que iba a pasar y lo que creo que en algún momento comentamos con Rision. La Liga de la Justicia de Zack Snyder llegará el 18 de marzo a HBO Y la España. cantidad de peña que está obsesionada con eso, macho. Sí, sí, o sea, o sea, Una pensamos, cosa que es vamos, como... pensamos que esto no existía. No sabemos si existía en aquel momento cuando se empezó a hablar de ello Sí, o si lo han hombre, el creado metraje en después. realidad ha añadido muy poquito, ¿eh? Y solo ha rodado con unos pocos de los actores. No todos han rodado O sea, escenas. esto es algo que se ha quedado después, o sea, no existía el Zack Snyder's Cut. No, hombre, el guión era distinto. Por eso, o Ah, sea, estaba, en realidad casi ujú. todo está grabado para lo que era el Zack Snyder Cut. La cuestión es, solo ha añadido, ha grabado un poco más. Lo que pasa, lo que sí que se grabó mucho cuando Jeff Whedon, Jo- eh, Joss Whedon. Joss Ujú. Whedon grabó mucho que puso aparte y quitó muchísimo. Si es que el metraje de esto van a ser 3 horas y pico, una burrada así. Es como decir, pero estamos locos. O sea, yo ya te digo, a ver, yo no voy a pagar por ver esto. Si lo ponen gratis en la tele, a lo mejor lo veo. Pero me No sé, parece aquí una como... locura. Hay muchos que sí, que quieren pagar y que están diciendo esto va a ser una cosa. Pero yo solo aplico una cosa. Es que a mí Zack Snyder no me gusta director. Entonces, Sí, o sea, no, no está en mi top 10 de no directores, es, no es no. como dijera, hostia, a lo mejor sí, el corte y tal. Yo solo miro las otras dos películas que hizo sobre DC y la de Superman tiene un pase hasta que se le va la bola al final. Y la de Hmm. Batman contra Superman, pues apaga y vámonos con la película. Si me Y lo anterior entiendes. por lo que se conoce a Zack Snyder es por 300, ¿no? O sea, yo no Claro, reconozco nada hizo más. 300 y lo hizo porque copió, quitando dos cosas verbatim, el cómic. Sí, sí, sí. ¿Vale? Hizo 300 porque copió dos cosas verbatim del cómic. Y Bueno, luego hizo Watchmen, que copió verbatim menos lo importante. Y luego hizo sí, la tontería esa de Pan. ¿Cómo se llama? no sé. Donkey Punch o Punch, no me acuerdo. ¿Y qué es No la sé. Yo, tontería yo esa del sí que manicomio de recuerdo las... Que que... solo parece una película continua sobre strippers o de chicas jóvenes enseñándolo bien. Que es que... Y no tiene más. Y es que es horrible. Entonces, que la gente me intente vender que esto puede ser la leche, yo es como, pues, bueno, ya te digo, a lo mejor si me aburro mucho un día que la pongan la veo, pero pagar por ello no voy a pagar. En, Eh, en España me imagino tiene pinta de que, vamos, por lo que dice aquí, de que la va a estrenar HBO en suscripción. O sea, si tienes Sí, pero HBO es el España, pues la Max. podrías El ver. Max que yo sepa es pagar, no es el Sí, pero HBO. en España no hay pagar.
O sea, HBO no tiene servicio transaccional, solo tiene suscripción. Solo es el HBO, pero juraría De que solo era el momento. HBO Go, ¿no? No se llamaba HBO No, Go. El no. O que... sea, que yo sepa, no. A lo mejor me he perdido algo, Yo juraría que pero se llamaba de otra manera y es porque antes había el S, que era donde la gente veía Juego de Tronos cuando se estrenaba. Y luego sacaron el HBO Max, que es donde también meten cosas que tienes que pagar, por lo menos tienes que pagar para poder verlas. sí, pero eso no. Amazon sí que lo ha traído ya a España, el servicio transaccional, pero HBO, mm, No lo sé a no entonces, ser que no lo me lo sé, haya porque perdido, como no. pone HBO Max, no sé cómo no decirte. Ya lo buscaremos y si eso ya os lo diremos, como hasta el 18 de marzo hay tiempo, Sí. pues ya está. Bueno, y acabamos con la noticia La hilarante de la noticia, jornada. la noticia tonta del día. Y ya está, sí. Y pasamos a lo que es el siguiente comentario del día. En efecto, Eh, vamos a hablar de Dai, eh, una obra de Kieron Gillen y Stephanie Hans para Image y que en España está publicando también Panini a través del sello Evolution Comics. Em, Empiezo, bueno, explicando un poco la sinopsis. Dai es la historia de un grupo de adolescentes de los 90 que, pues, un buen día van a jugar una partida de rol a un juego nuevo que al parecer se ha inventado uno de los miembros del grupo, ujú. uno de los amigos, y pues no sabemos cómo, pero acaban dentro del mundo, digamos poco Jumanji, ¿no? Los jugadores entran en los personajes y lo que era una partida de rol se convierte en que están atrapados en un mundo de fantasía medieval al estilo, pues, Tolkien, Dungeons and Dragons, lo que quieras Es más, imaginarte. hace menciones justamente a eso dentro del mundo. Sí, 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 sí. Eh, Esto es la intro. 20 años después, consiguen salir de allí y vuelven a su vida anterior, pero han pasado 20 años. Eh, no, perdón, No, no, pasan me tres estoy años, equivocando. O pasan sea, 3 años sí, sí, y lo estoy luego explicando es mal, claro. 20 años de haber vivido cuando ya están en los Eso es. 40, ya Ellos es están 3 cuando... años dentro, consiguen salir del juego y la obra continúa 20 años después. Todo Es menos decir, uno sale. salen todos menos uno, no salen todos iguales, sino que tienen pues secuelas de esa época. Sí. Eh, y lo que nos va a contar la historia, esto es un poco la introducción, lo que nos va a contar la historia es cómo los personajes 20 años después se ven arrastrados otra vez al mundo de Dai, al mundo de fantasía en el que estuvieron encerrados durante ese tiempo. Una puntualización sobre una nota que creo que es importante sobre el título, ¿no? En inglés, die es el plural de dice, que es dado. O sea, die no solo significa muere, sino que significa también dados en plural. Y al principio de la obra pues hay toda una explicación sobre los dados en el juego y por qué cada personaje pues tiene uno y demás, ¿no? Y se juega mucho con esto. Lo que tenemos también es una historia, como todas las de Gillen, ya comentamos aquí de Wicked Plus de Divine, es una historia en la que los personajes son centrales, en la que se esfuerza mucho por darle a cada personaje un carácter particular, tanto a lo que sería a la persona como al personaje en el juego de rol. También construye profesiones bastante interesantes para para el juego de rol. No es lo típico, no hay guerreros, paladines, exploradores, magos, etcétera, sino que le da una vuelta de tuerca a cada una de las profesiones y hace que eso tenga un encaje particular con la historia, ¿no? El background que tiene el personaje, digamos, la historia que tiene esa persona en el mundo real, ¿no? Y es esa mezcla entre lo que ocurre dentro de DAI y lo que ocurre fuera, lo que va construyendo el mundo. El primer tomo
Tengo por aquí los dos que me he leído hasta el momento. El primer tomo es bastante introducción de los personajes, construcción del mundo, puesta en situación. Eh, pasan cosas, pero quizá no demasiadas. Quizá ahí, eso, pues al principio te tienen que explicar toda esta historia que me he liado yo contando de los personajes van, vuelven, pasan 20 años, quiénes son, ¿no? Luego te tiene que contar quiénes son dentro del juego, entonces pues también le requiere un poco de tiempo. Eh, en el segundo tomo ya todo eso ya lo tiene contado. El segundo tomo se llama Split the Party, ¿no? Y ya, digamos, se permite pues mucha más acción, mucha más actividad y los personajes también van ganando en profundidad a la vez que vas descubriendo pues un mundo bastante complejo. No excesivamente original, pero sí que con algunos guiños muy interesantes, ¿no? Ahí, pues, los personajes van viajando por diferentes reinos, conocerán diferentes situaciones, participarán, digamos, no solo hay escenas de acción que están muy bien dibujadas, sino que también hay pues mucha parte más de intriga y de Juego de Tronos, digamos, ¿no? Dentro de este segundo tomo. No sé, Rubén, ¿qué te ha parecido a ti? A ver, el dibujo, debo reconocer que me ha gustado mucho. Y al principio me pica, ¿no? Al principio cuando ves te explican un poco cómo eso, luego se les ve a ellos de mayores y luego entran en el juego. Y a partir de ahí poco a poco me voy desconectando, me va costando más leerlo, me va costando más leerlo. Solo al final un poco ya se acelera un poco la cosa del primer tomo y lo que me mata es la carga, es lo que hace que me sea difícil leer, el exceso de exposición, el exceso de voz en off para explicarlo todo. Los personajes que saber quién tiene más pompa, ¿no? Son todos unos personajes que es, Dios mío, en la escala de tristeza parece una competición en la que cuál ha tenido la vida más miserable, que lo entiendo, ¿no? Pero... Y luego, lo que parece muy original en realidad no lo es, porque en Japón llevan haciendo esto, pero en vez de con juegos de rol, sino con videojuegos de juegos de rol, en 8.400 mangas y series distintas. Quizás no con algunos sí que tienen algo de Juego de Tronos, como Log Horizon y algunas de estas cosas, sin la carga de hiper tristeza, pero tienes Sword Art Online, que será el más famoso de todos, tienes Log Horizon, tienes el de... no me acuerdo cómo se traduce exactamente, debería ser... Cuando me morí me resucité en una babosa. En una babosa no, en una... en un slime, en un moco de estos, de tipo de RPG, ¿no? Si habéis Vale, sí, jugado sí, 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 sí. al Dragon Quest, pues se parece En un mucho. legamo. Sí, a un Sí, legamo. sí. Y como esos 8.000 de ellos, ¿no? Hay, y en que los personajes suben de nivel y cosas así. Obviamente no hace referencia al juego de mesa, pero hacen referencia al juego de rol de videojuego. Y entonces, parece, desde el punto de vista occidental, es como muy nuevo, muy distinto, ¿no? Pero los japoneses llevan haciéndolo tiempo. Está claro que no con el doom and gloom, ¿no? No con la vista esta brutal y un poco pues de Hombre, bucólica de que y, tiene el juego, ¿no? y claro, o sea, yo creo que el juego, o sea, el cómic tiene una virtud que es una virtud para alguien como yo y que yo pensé que, de hecho, cuando le propuse a Rubén que comentásemos este cómic, pensé que a él le iba a gustar tanto como me ha gustado a mí, que es tener el background de jugar al rol, de haber crecido con D&D y de tener pues, ese interés particular por el tema. Sí que creo que eso que para mí es una virtud, para alguien que no haya jugado un carro y no le interese en absoluto el tema, pues bueno, o sea, todo el lore de los personajes tiene que ver con que son jugadores de rol que acaban dentro de ese mundo. Y sí que ahí creo que
yo no he leído los mangas que comentabas, pero sí que creo que el background que pueden dar esos mangas va a ser diferente al background No, no, de... está claro, esto es mucho más occidental, es más interpretativo, en que los personajes al final son como clichés de personajes de juegos de rol, no de fantasía, sino de juegos de rol per se. También hace eso que también eso me hace que me sea más difícil el acercarme a ello, porque los personajes no es el guerrero, el mago, el no sé qué, ¿no? Son como arquetipos dentro de eso, ¿no? El dictador, el, Pero el están muy bien traídos. cyberpunk. Sí, Eh, pero es como muy... o sea, está claro que a lo mejor si hacer lo otro es mucho más cliché, ¿no? Yo soy guerrero, yo soy... No, muy D&D entonces. Y esto lo que busca es el arquetipo de jugador, no el arquetipo de personaje. Eso está claro. Pero... bueno, pero ahí tienes un combo, ¿no? Porque al final, claro, en un juego como D&D quizá, digamos, las posibilidades de los personajes estaban más limitadas, pero yo, cuando ves el personaje más protagonista dentro del primer tomo, sobre todo, que es la dictadora, es un Ash. personaje que parece sacado de una partida de Vampiro a la Mascarada. Sí, ¿no? Y que cambia, y que empieza siendo un personaje... Además es que en la vida real es un hombre y cuando dentro Y del además este es tiene una mujer. esa Que es diferencia, lo ¿no? que te Ese lleva un poco a la cambio. confusión. Yo decía, me falta un personaje. Y yo, pero no, si es ese. Ya te digo, o sea, mi problema no es tanto la historia que me cuenta, que creo que está bien y creo que hay momentos muy buenos. O sea, ¿qué es lo que me fastidia de todo esto? Hay momentos muy, muy buenos, como el momento que está en las trincheras hablando con una especie de soldados de la Primera Guerra Mundial y cosas así que me parecen excelentes, pero Es lo verdad que creo sí que que, se hace pesadísimo por el hecho que te tiene claro, que todos esos recuadros controlar. negros son explicación, ¿no? Y es verdad que en el primer tomo hay mucho de eso. Yo creo que luego eso desaparece. O sea, en el segundo tomo Se agradece, no pero el problema, necesita como hacer siempre todo eso. digo, es que para llegar al segundo tienes que pasar por el primero. Bueno, sí, lo que pasa es que, claro, Y yo te pues el creo, primero te pero tiene mis que poner en ganas de decir, situación. te creo, voy a intentarlo, pues como que me cuesta. O sea, no sé. Hay, en general, valoro mucho que no haya captions, que no tengas que estar escuchando lo que piensan los personajes, porque, bueno, pues no sé, no me parece la mejor manera de narrar cómics. Ahora bien, es cierto que, bueno, pues que yo en este caso no los he sufrido tanto como en otros cómics en los que sí que los, Pues a los mí ya sufro te digo más. que se me ha hecho. Hubo un momento, sobre todo al principio de que cambian, vuelven de nuevo el juego, y se me hizo eterno. Era como pasabas una página y veías todo negro, ¿no? Todo cuadrados negros. Y yo que quiero que avance la historia, deja de darme la coñazo, que lo entiendo, que sé lo que está pasando. Pero hay uno como un exceso de intentar explicar las motivaciones de los personajes, ¿no? Que lo ves, que no creo que haga falta que me lo expliques tanto, ¿no? O sea, entiendo que tienes que explicar algo, no soy tonto, y que es un cómic donde estos diálogos pues son completamente distintos al anterior, no son diálogos muy muy retorcidos porque son los diálogos que como cuando juegas al rol, que no es un diálogo normal, es un diálogo con muchísima palabra que se alarga mucho porque son casi como mini monólogos, ¿no? Que vas teniendo. Y eso lo entiendo. Pero la voz en off, eso que es lo que podrías decir un poco que es como el máster del juego, el problema es que no hay máster y es como un coñazo un poco, ¿no? Se Sí, vuelve claro, es un larga. jugador intentando explicarte el juego mientras ves a los personajes, ¿no? Claro, Es claro, claro. una cosa ahí complicadilla Claro, el de dibujo, gestionar. ya te digo que me parece impresionante, sobre todo el uso cuando están en el nuevo mundo del rojo, la escala, la escala, ¿no? De rojo a naranja y luego unos grises que está bastante bien. Vuelvo a repetir, el desarrollo de los personajes también está muy bien. Mm, es muy dado a postal también el dibujo. Algunas veces le falta Sí, acción, algunas veces es muy... Me recuerda un poco a Spawn, ¿no? En ese de... El combate no es por combate, es por pose, ¿no? Yo, mira, mi pose muy chula, ahora yo te ataco con mi otra pose chula. sí, o sea, es la primera obra, digamos, larga de Stephanie Hans, que es una autora más dada a hacer portadas, en general, que se ha... Sé que era lo que le pasaba a Tom McFarlane, sí. eh,
el estilo no tiene nada que ver con el de Todd McFarlane Ya, ni con no, el no, de el nadie estilo que es haya dibujado nunca completamente Spawn. distinto. Sí, sí, sí. Vamos, a mí básicamente este cómic me enganchó por el dibujo y luego ya cuando leí la sinopsis dije, ostras, me tengo que leer esto. Pero el dibujo de Stephanie Hans es muy atractivo. Sí, bueno, para quien lo sea, quiero decir, si lo ves y no te gusta, pues ya está, no, No, no hay no, a mucho mí más. ya te digo que me gusta. Me gusta. Em, Las imágenes son para tener un cuadro, algunas de ellas, a ver si me es verdad entiendes. que, claro, pues eso, o sea, eh, se, se permite el lujo, que es algo que hacen, creo que todo en general es algo muy extendido en el cómic indie moderno, se permite el lujo de contar menos cosas en un número para poder tener esas grandes imágenes, esas grandes poses, esas escenas bueno, escenas de acción o simplemente grandes ilustraciones del mundo y de los personajes. Pero bueno, creo que está bastante bien gestionado. El equilibrio entre que no sean solo poses y que no sea solo mini dibujos narrativos, pero poco atractivos. Ujú. Sí, sí, no, es... Ya Hmm. te digo, a mí es lo que me ha fastidiado, ¿no? Era, cosas me gustaban, pero es ese, cada cierto tiempo y otra vez a volver a leer un cuadradito y otra vez otro cuadradito. Creo Pues, que es eso, que a lo mejor luego, como dices tú, en el segundo libro se dan cuenta que ya no tienes o que sea, explicar tanto porque los personajes más o menos ya los conoces y lo varía un estoy poco la historia. revisando y en el segundo tomo no veo, o sea, estoy ahora aquí pasando las páginas rápido, y en el segundo tomo, a ver, sí que hay algún punto, pues mira, aquí justo el principio del número 9 tiene un par de páginas con unos cuantos captions, pero luego no, o sea, creo que consigue superar esa parte inicial en la que te tiene que poner un poco en situación, Sí. porque es verdad que, claro, cuando los personajes vuelven de repente al mundo de fantasía, tú prácticamente no les conoces de nada. O sea, pues para ti no hay ninguna diferencia entre el personaje del mundo de fantasía y el personaje del mundo de Dai, ¿no? Y el personaje del mundo real. Porque no te ha dado tiempo a separarlos o a entender cuáles son las motivaciones de uno y Ujú. cuáles son las características del otro, digamos, ¿no? Porque hay uno que es un humano y otro que es un personaje de un juego de Sí, rol. sí, claro, claro, claro. Claro, pues eso es complicado al principio. Yo creo que también por eso tiene que meter No, tanto no, yo caption. entiendo que tiene que tener, que es imposible que no tenga, a ver si me entiendes. Pero creo que hay cosas que te las está explicando visualmente, no hace falta que te las enseñe, que te las cuente Hmm. también, ¿no? Ujú. Pero bueno, hay un público que creo que le va a enganchar, hay otro que creo que le va a dejar un poco más indiferente, ¿no? Hay un público que creo que a lo mejor puede pasar por esas cosas, entre como dices tú, el dibujo, que es muy bonito, pero hay otro que, bueno, si no me van mucho los juegos de rol, pues... Sí, Pues... si no te interesa el tema, porque además luego cosas que hace, esto ya es muy Kieron Gillen. Cada número tiene al final una página y media, depende del número, de él contándote un poco su reflexión sobre el número o el rollo que le apetece contarte vinculado a la investigación que ha hecho para escribirlo, la motivación de por qué ha hecho algo así, no sé qué. Esto lo mete Encima te mete metaexposición con el cómic. Sí, pero claro, o sea, todo el cómic es muy meta. O sea, al final es un cómic sobre juegos de rol. O sea, Sí, sí, pero me refiero, es meta sobre meta, pero encima en exposición. claro, pero hay un extra, no lo he acabado. O sea, él te mete esa exposición de, bueno, sus reflexiones, sobre todo son reflexiones sobre los juegos de rol y sobre por qué, digamos, él ha llegado a hacer este cómic de esta manera. Pero además, para hacer el cómic, ha creado el juego de rol. Es decir, hay un juego de Sí, sí, rol eso lo he visto. Hay un jugable juego de rol de esto. eh, del mundo de DAI, digamos, en el que puedes, digamos, no es un juego abierto como un Dungeons and Dragons o un vampiro, un juego de rol genérico. Es algo más acotado a que puedas jugar en algunas sesiones, pero bueno, está ahí y hay un grupo de... No he entrado, no me da tiempo a entrar, pero hay un grupo de Discord, con gente ahí Sí, construyendo el por lo que juego, he leído digamos. es muy... No es para jugar campañas, es para jugar, pues Claro, eso. son aventuras más cortas, ¿no? Pero es que suena como muy anal, ¿no? Es voy a hacer un cómic sobre un juego de rol y voy a hacer el juego de rol para que esté ahí también y encima Claro, voy a pero contar mi historia sobre cómo he hecho yo el juego de rol.
Claro, pero a mí ya en el primer tomo, las profesiones, las clases de los personajes me llamaron la atención. O sea, las clases de los personajes son la dictadora, luego está, en lugar de haber un paladín, está el caballero de la pena, que gana su Pero es poder lo que te de... digo, es que no son, en realidad no son como profesiones, son como arquetipos, pero de jugadores llevado a profesión. O sea, porque la Bueno, dictadora es el personaje en realidad que le va diciendo a todo el mundo lo que tiene que hacer en el juego. El paladín es el que está todo el rato, no, esto va a salir mal, nos van a matar, esto es horrible. sí, Tienes uno que es el full, el tonto, que es el que solo para de hacer gilipolleces y que es el que entra en una taberna, pues los mato a todos. ¿Vale? La otra que es la Cyberpunk. Yo lo que quiero ser es cosas que se conecten y hagan cosas y no sé qué. Y la otra es la arquetipo que le gusta healer, ¿no? Clérigo, pero que en realidad lo que se dedica es a jugar con la meta del reino, ¿no? Del mundo. bueno, que sí, sí, o sea, que lo que le gusta es el poder un poco, ¿no? Sí, sí, es como... Es eso, ¿no? Es como decir, este es Claro, el... pero esto es así, pero una vez lo tienes en formato clase de personaje, todos son atractivos de jugar. O sea, aunque Sí, no, no, sí, sí, está claro, evidentemente, está aunque claro. a lo mejor tú como jugador no encajes en uno u otro, al final todos son atractivos de jugar. Y Sobre todo porque te puede hacer jugar a lo contrario de lo que tú juegas, ¿no? claro. Ujú. Que eso es lo interesante del juego. Si lo juegas, que no lo he jugado. Solo he visto que existía también. Pero bueno, yo creo que ya debamos dejándolo. Ujú. Nos acercamos ya casi a la hora y yo creo que ya va siendo tiempo de irnos despidiendo de esta gente maravillosa. Perfecto. Y emplazaros pues al mes que viene. Mientras tanto, pues Calculamos que será el mes que viene con otro par de esperemos, obras. esperemos por Dios. A ver si ahora gracias a esto del Twitch somos serios. Esperemos que sí. Bueno, y Y también que tenemos ahí pues cosillas interesantes que sí, claro, podemos... recordar que además yo hago otro podcast que también algunas veces aparece en Twitch y que podéis escuchar en iVoox, como este canal, que esto no solo está en Twitch, también lo podéis escuchar en iVoox o Google Podcast, donde narices vosotros escuchéis vuestros podcasts, ahí estamos. También estamos en Facebook, en Instagram, en esos sitios por ahí. Y también de vez en cuando en el canal de Twitch, si os interesa, pues hablamos también sobre cine y sobre, pues, como no, si es Twitch habrá que jugar a videojuegos. Y no mucho más. Ah. Esperemos que os encontréis bien, sanos, a gustos. Aquellos que habéis vuelto, muchas gracias. Aquellos que esta es la primera vez que nos escucháis o veis, muchas gracias también. Esperemos que os guste y sigáis queriendo escuchar a este par de pesados. Y no mucho más. Hasta el mes que viene. A cuidarse.